Ayer, 28 de agosto, el responsable de tecnología de Instagram anunció una serie de cambios y actualizaciones en la red social y entre ellas la opción de solicitar la verificación de tu cuenta de Instagram. En el vídeo de hoy te voy a mostrar qué tienes que hacer para solicitar la verificación de tu cuenta. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, recuerda suscribirte a mi canal. Verificar las cuentas en redes sociales es algo que todo el mundo y todas las empresas desean, pero no es accesible a todas las cuentas, ya que, de ser así, la verificación no tendría ningún tipo de sentido. Ha habido redes sociales que han sido más restrictivas a este respecto y otras han decidido hacerlo de una manera, digamos, más abierta. Y ahora le toca el turno a Instagram, que de cara a mejorar la seguridad y autenticidad de sus cuentas con un importante número de seguidores, pone en marcha un formulario de verificación global para poder solicitar dicha verificación de la cuenta, que se refleja con un icono de color azul. Lo cierto es que no han dado datos claros acerca de qué consideran una cuenta de gran audiencia, pero lo que se han dicho es que estará disponible para figuras públicas, marcas y entidades globales que cumplan sus criterios de asignación, entre los que obviamente están cumplir sus términos de uso y su guía de comunidad. He estado mirando en varias de las cuentas que tengo acceso a Instagram y por el momento he visto que esta opción de verificación no aparece en todas las cuentas, sino que de momento está solo dando la opción en alguna de ellas. Y concretamente en mi cuenta de Instagram personal, @JuanMerodio, ya me ha aparecido la opción de solicitarlo, por lo que te muestro a continuación en este vídeo el proceso completo de cómo lo he hecho, donde una vez accedes al perfil personal, te diriges a la parte de opciones en configuración y aparece la opción de solicitar verificación, donde te piden confirmar tu nombre completo y añadir una identificación o DNI del gobierno para confirmar tu identidad. Una vez lo envías, quedas a la espera de confirmación, por lo que en este momento estoy esperando y en cuanto sepa algo os lo haré saber. Una de las opciones que van a añadir y que empezará en el mes de septiembre es incorporar una pestaña en estas cuentas que consideran de gran audiencia, que se llamará Sobre esta cuenta, y donde los usuarios podrán ver más información sobre la misma, como la fecha en la que se unió a Instagram, el país donde se localiza esa cuenta, los anuncios que está publicando y otra información muy interesante. Entonces, para mí eso es una debilidad muy grande que tenéis, porque realmente a día de hoy que todo se lleva en cloud, es decir, creo que para mí una de vuestras prioridades por encima de todo es acelerar ese proceso para sacar una versión online, pero lo antes posible, porque eso es vuestra limitación enorme. Para mí es el principal limitante que tenéis. Es que el problema que veo es que cierta decisión la estáis tomando en base a intereses propios y no intereses empresariales. Me explico. Me dices, oye, no queremos pagos mensuales porque no dan los números para pagar al equipo. Pero eso no significa que eso sea una decisión correcta de negocio. Es que a lo mejor hay que replantear los números de otra manera para replantear la estrategia. Es decir, para mí eso es un error muy grande porque estáis pensando para ganar, desde el punto de vista de ganar dinero, pagar a todos los empleados, pero debéis pensar desde un marco de qué es lo mejor para el negocio. Entonces, voy a hacer de abogado del diablo, ¿no? Y como muchas veces miro yo los software y todo esto. A mí tú me dices hacer un pago único y yo probablemente muchas empresas no lo harían. ¿Por qué? Porque no voy a pagar por algo que luego no sé si me va a funcionar, encima no es online. Si me dices un pago anual, tampoco lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ¿y si me canso al mes 2 y he pagado un año entero? De hecho, si te das cuenta, prácticamente todos los software online son de pago mensual y tienes un pago anual con descuento. Entonces, yo establecería pagos mensuales con distintas etapas. Empezar a tocar países limítrofes como pueden ser Uruguay o subiendo de Argentina para arriba. Totalmente, sí. A ver, el mercado inmobiliario prácticamente a nivel mundial es así, es decir, es un mercado muy, digamos, anclado en el pasado todavía, pero la tendencia es que está digitalizándose además cada vez más rápido, ¿no? Entonces, puede que haya empresas que lo quieran, el software propietario en su ordenador, dar las dos opciones, es decir, para ciertas empresas, pero para mí tenéis que pensar en el online, en el cloud, que al final es donde va todo. Entonces, ese es vuestro fuerte, yo creo, en todo ello. Pero es que los números que yo veo que tenéis son muy buenos, porque eso puede ser un arma de venta para vosotros diferenciadora muy potente, porque es algo que es clave, tú lo sabes, el marketing automation al final, cuando te entra un lead de una venta, de un alquiler, lo puedes gestionar muy bien con WhatsApp, con email marketing, pero eso puede ser un valor diferenciador para vosotros muy grande. Sí,
Sí, pero si estableces un primer contacto, es el tema que pasa. Eso pasa lo mismo en España. Al final se les acumula, no les dan una atención. Y está demostrado que en ventas, cuando tienes un contacto, el primer contacto es inferior a 15 minutos desde el envío del lead, aumenta la probabilidad de conversión. Entonces, si tú les permites establecer, y esto es que lo podéis utilizar como argumentario de venta, es decir, al final estableces, te digo porque uno de los procesos que he montado es que cuando a mí enseguida me entra un lead por la agencia, en menos de 10 minutos un contacto personal entra para contestar a esa persona. Estamos funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso automáticamente se redirige a cierta persona para que haga la llamada en los próximos 60 minutos. Entonces, es que eso, al final, si el CRM le dais un valor añadido también que mejore la venta de las agencias, van a decantarse más por vosotros que por la competencia. Quiero que participes en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Tan solo tienes que dejar en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿Crees que la verificación de Instagram te ayudaría a generar más negocio con tu cuenta? Tan solo por dejar tu respuesta entrarás en el sorteo mensual. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. From your head down in your butt.